Jennifer Alexandra Medina. Jennifer Alexandra Medina. ¿No está? Jennifer Alexandra Medina. Tiene uno. Jesús Martín Hernández. Jesús Martín Hernández. Jesús Martín Hernández. Profesor, él está presentando como problemas de comunicación porque él está fuera de Bogotá en comisión. Está pendiente. ¿Cómo dices? Es que él trabaja con el ejército y está en comisión fuera de Bogotá. Entonces está presentando problemas de comunicación, pero él estaba pendiente de la clase. Bueno, pues no le pongo uno por ahora, pero si al final de la clase no está, me toca ponerle el 1. John Aexei Martínez. Martínez. Presente, profesor. Deja ver tu imagen, John. Sí, señor. Eso. Un poco mejor. Arregla el equipo para que se te vea mejor. ¿Ahí? Ok, ahí, John. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, hablemos de los poderes constituidos. Los poderes constituidos son aquellos que hacen son los poderes que cumplen con el deseo del constituyente primario, que es el pueblo. Estos están como los organismos de control, como la Procuraduría, la Contraloría. Podemos decir que estos son... Un segundito, por favor. Okay. Ok, entonces, ¿qué son los poderes constituidos? Los poderes constituidos son aquellos que cumplen la voluntad del poder constituyente, que es el pueblo. ¿Que cumplen qué? Cumplen la voluntad del poder constituyente, que en este caso es el pueblo. ¿De cuál poder constituyente? ¿Cómo se llama? El poder constituyente es el pueblo y es este es ¿Pero el qué que... tipos de poder constituyente hay? Está el constituyente primario, el derivado y los poderes constituidos. Bueno, entonces, los poderes constituidos cumplen la voluntad del constituyente primario y del constituyente derivado. Correcto, sí, señor. Entonces, ¿cómo son los poderes constituidos? ¿Qué características tienen? Bueno, son jurídicos, son limitados, sus alcances Sí. son ordenados, son limitados y digamos que son expresan a través de las ramas por diferentes entidades o
organismos del poder público. Entonces tenemos... Ok, y entonces en el caso en estudio, Sí. ¿cómo actuaron los poderes constituidos? Unos ejemplos de cómo actuaron los poderes constituidos en el caso, aterrizando esa teoría donde está bien. Ok, entonces los poderes constituidos actuaron de manera deliberada y extralimitada, puesto que en ellos no hubo una separación de funciones e incluso, digamos que se introdujeron en el proceso, cosa que no, que era una decisión potestativa únicamente del Consejo de Estado, de determinar la pérdida de investidura. Detrás de estas decisiones hubo una participación de los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría. Por eso, y entonces, el poder constituido, limitado y jurídico, como lo has dicho, que ellos representan en qué casos actuaron en contra de lo que tenían que hacer, en contra del principio de legalidad y en contra del derecho. Bueno, en este caso fue al momento de solicitar documentalmente el suministro de unas pruebas, cosa que está estipulado en, no recuerdo qué artículo de la Constitución, donde no estaban obligados a pedir esta clase de documentación como certificados laborales o educativos, que sí lo hicieron en su momento estos entes de control. John, tiene 4 o 5. Gracias, Flor. Profesor, qué pena interrumpir, es que Jesús está tratando de ingresar porque lo sacó en la plataforma para ver si por favor le permite acceso y ya puede responder lo que le iba a preguntar. Gracias. Ok. Doctor, buenos días. Gracias, Diego. Doctor, buenos días. Habla con Jesús Martín Hernández. Qué pena, lo que pasa es que me encuentro por fuera de la ciudad. Estoy en comisión en Florencia y la señal es un poco mala, doctor. Me ha sacado varias veces. Pero ahí le estoy escuchando muy bien. Sí, doctor, sí, me ha sacado varias veces, entonces le pido, pues cuando usted a bien tenga, ya estoy aquí atento. Ya que tiene buen sonido, por supuesto. ¿Por qué Jesús, no? Sí, señor. Sí, señor. Jesús Martínez. Jesús Martín Hernández, ¿no? Sí, doctor, sí, señor. A ver, Jesús, ¿por qué los poderes constituidos están apresados, o mejor, apresan, limitan al poder constituyente? ¿Por qué? ¿Por qué los poderes constituidos apresan, limitan al poder constituyente? Bueno, doctor, tenemos que los poderes constituidos, discúlpeme, doctor, no prender la cámara, pero si la prendo se me va la señal. Ok. Doctor, bueno, tenemos que lo primero, el poder constituido sabemos que es un poder que es del constituyente primario. Al ser un poder constituyente primario y derivado... No es así. No es así porque es muy distinto, son muy distintos los poderes constituidos al constituyente primario y al constituyente derivado. Ok, sí, doctor, sí. Sabemos que se cumple la voluntad del poder constituyente. En este orden de ideas, sabemos que el poder constituyente primario y el constituyente derivado son subordinados de esto, del poder constituido, ¿sí? No, señor, no, señor. Es todo lo contrario. Ok. Bueno, todo lo contrario, los poderes constituidos están subordinados por el constituyente primario y por el constituyente derivado. Sí, señor.
¿En qué libro estás leyendo? Doctor, eso lo saqué de su libro, de la teoría del Estado. Yo tengo acá, lo estoy verificando, doctor, en la parte de los poderes constituidos. Tengo que en la Constitución se expresan a través de las ramas, entidades y órganos del poder público Sí, eso es y del distinto. pueblo. Un momentico. Eso sí está bien. Lea la parte pertinente, le permito que la lea Jesús, de los poderes constituidos que usted considere más adecuada para explicar los poderes constituidos. Lea esa parte para que la explique. Bueno, señor. Bueno, dice, los poderes constituidos cumplen la voluntad del poder constituyente primario y del poder constituyente derivado. Son jurídicos, puesto que se ejecutan por unos poderes ordenados y limitados. Ejemplo, el presidente no puede hacer lo que la Constitución y la ley no le mandan. En la Constitución se expresan a través de las ramas, entidades y órganos de poder público y del pueblo en su condición de cuerpo electoral, establecidos por el poder constituyente primario y el poder constituyente derivado y subordinados a estos. Es decir, el poder constituyente primario y el poder constituyente derivado dan origen a los poderes constituidos. ¿Se da cuenta que eso es muy distinto a lo que estaba diciendo? Sí, señor, tiene usted toda la razón, doctor. Bueno, entonces, ahora sí, ¿por qué los poderes constituidos, siendo que ellos emanan del constituyente primario y del constituyente derivado, por qué ellos terminan condicionando y limitando al constituyente primario y al constituyente derivado? Bueno, ¿Por qué? Bueno, en ese orden de ideas y de acuerdo a la lectura, doctor, pues tenemos que los poderes constituidos como tal, como lo dice su nombre, quiere decir de que es un mandato expreso que se le da al presidente y a todos los órganos de control de cumplir lo que está en la Constitución y la ley, que no pueden hacer nada diferente a lo que la ley y la Constitución mandan. Eso está bien, pero entonces, pero la pregunta es distinta. Los poderes constituidos son creados por el constituyente primario y por el constituyente derivado y no pueden actuar sino de acuerdo con las competencias que les ha señalado el constituyente primario y el constituyente derivado. Pero entonces, ¿por qué los poderes constituidos terminan limitando al constituyente primario y al constituyente derivado? Si por lo menos se encuentra esa parte en el libro ya que lo tiene, y si lo ha leído, encuéntrela para explicar por qué los poderes constituidos terminan apresando y limitando al constituyente primario y al constituyente derivado. Ok, doctor, ya estoy aquí en la búsqueda en el libro, porque pues es un término bastante amplio. Si lo ha leído, lo encuentra. Y yo lo expliqué. Ok, doctor. Pasémonos a otro tema. No, doctor, ya, aquí lo tengo. A ver. Bueno. Ya hablamos de que los poderes constituidos son decisiones constituyente primario. Ok, entonces dice que el poder constituido estaría conformado por la organización política en la medida que es un poder articulado, dividido y controlado. Es decir, el constituyente primario y el poder constituyente derivado dan origen a los poderes constituidos. Estas expresiones son los poderes constituidos que se encuentran en los actos jurídicos distintos a la Constitución, a los actos legislativos, al referendo y a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, en la ley, las ordenanzas, los decretos y las resoluciones, así como las actuaciones de cada funcionario público
en ejercicio de facultades constitucionales, legales y reglamentarias, lo que indicaría que actúan regularmente para mantener el normal y continuo funcionamiento del Estado, dando aplicación y vigencia permanente a las decisiones del constituyente primario y del constituyente secundario. Eso es así, pero eso no responde la pregunta que te estoy haciendo, Jesús. Por eso, pasémonos a otro tema. Cuéntenos una cosa. Su conclusión acerca del trabajo que están haciendo, ¿cuál es? La suya. Bueno, doctor, yo de manera respetuosa, yo miré la sentencia, miré las tutelas, miré algunos pronunciamientos que hicieron los jueces de la República, y yo opino, en mi parte personal, que hubo violación al debido proceso, ya que, como usted lo indicaba en las clases anteriores, hubo una extralimitación de funciones por parte del Consejo Nacional en el momento en que se tomó la autonomía de sancionarlo y hacerle la pérdida de investidura a usted, doctor. Esa es mi humilde opinión, doctor. Yo considero que pero debería... un momento, pero Señor. ¿por qué habla del Consejo Nacional? Perdón, doctor, no el Consejo Nacional, ¿cómo es el que usted nos indicó el día de ayer, hombre? Por Dios. Consejo de Estado. Consejo de Estado, doctor. Sí, señor. Gracias. El Consejo de Estado. Usted ayer nos indicaba que, a pesar de que cuando nace la Constitución, ella le da al Consejo de Estado cierto poder para conocer las posibles pérdidas de investidura, ella en ese momento actuó como si lo tuviera completamente y determinó la pérdida de su investidura, violando todo el debido proceso, sin ni siquiera tener en cuenta el debido proceso y verificar que usted hubiera incumplido o en realidad hubiera tenido inhabilidad para desempeñarse. ¿Por qué se violó el debido proceso? Doctor, yo considero que se lo violó en el momento en que asumió como tal el caso y decidió determinar la pérdida de su investidura cuando no era el competente primario para poder decir... No. Sí, no tiene claro por qué se violó el debido proceso. ¿Qué violó el Consejo de Estado? Si has estudiado el caso, ¿qué violó el Consejo de Estado? Bueno, doctor, yo considero que, bueno, dentro del caso habían unos argumentos que decían que usted tenía cierta inhabilidad por haber desempeñado un cargo adicional, ¿sí? Y lo asumieron como tal sin verificar que fuera cierto, o sea, que usted hubiese entregado su cargo y hubiera desempeñado. No es inhabilidad, es incompatibilidad. Y yo expliqué la diferencia entre la inhabilidad y la incompatibilidad. Sí, señor. Bueno, entonces el término que estoy usando en este momento, doctor, entonces estamos hablando de que no es una inhabilidad, sino una incompatibilidad que usted tenía en ese momento, ¿sí? Lo asumió como tal el Consejo de Estado. Porque es que las inhabilidades son antes de la elección y sí, las señor. Incompatibilidades son después de que la persona está elegida. Cuénteme una cosa. Te estoy dando todas las oportunidades posibles. ¿Qué tiene completamente claro de la materia? Bueno, doctor, su materia ha sido algo sustancial y de mucho aporte para nuestra formación. Yo considero, doctor, que... Pero al grano, Jesús, por favor, ¿qué tienes claro? Bueno, bueno, doctor, yo tengo claro la parte que tiene que ver con el poder político. Sí. Hable del poder político. Bueno, sabemos que el poder político es un concepto que faculta de decidir sobre los asuntos comunes, las reglas. No es un asunto que faculta, sino que es una facultad. Es una facultad, ok, doctor. Mire, yo le hago un gran servicio, Jesús, si en vez de ponerle un 3 le pongo un 2,5 y le doy la última oportunidad o mañana o el lunes
Tiene que precisar conceptos porque usted tiene criterio, pero le hace falta estudiar más. Ok, sí, señor. Jonathan Andrei Hoyos. Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien, señor. ¿Tú tienes claro por qué los poderes constituidos limitan y apresan al poder constituyente? Una cosa, Señor. antes de seguir contigo, ¿quién en el curso quiere hablar de ese tema? Pero si lo tienen claro alguien. Yo, profe. Yo es quien, levante, póngame aquí la... Germán. Muy difícil, profesor. ¿Germán qué? Germán David Olave. Olave. Sí, ¿por qué? Responde la pregunta. Profe, mi respuesta estaría basada principalmente en las lecturas que se han hecho. Eso no eche carreta, no eche carreta. Vaya al grano, respóndala. Listo. Para mí, por la influencia del poder político en la misma. Para ir al caso de lo que le ocurrió al doctor. No. Uno sabe algo o no lo sabe, lo entiende o no lo entiende, no. Como es voluntario y como nadie ha respondido esto, les recuerdo, mis queridos alumnos, los poderes constituyente, primario y derivado crean unas competencias, establecen unas funciones para el presidente, para los ministros, para el Congreso, para los alcaldes, los gobernadores, y podríamos citar mil ejemplos. Al regular el poder, al juridificar el poder constituyente se limita porque queda apresado por lo que él mismo creó. Entonces, esos poderes que él creó ejercen unas competencias que limitan la actuación del poder constituyente primario y en algunos casos del propio poder constituyente derivado. Entonces, como lo expliqué, esos poderes quedan apresados por la representación. Entonces, esos poderes constituidos quedan apresados por el mismo Congreso que hace las veces de constituyente derivado, porque difícilmente el Congreso se despoja de su facultad de reformar la Constitución para dejar que el pueblo lo haga. Entonces, eso debía estar claro para todos. Y es muy importante entenderlo bien. ¿Queda alguna duda sobre eso que nadie la respondió? Ok. Entonces sigo con Jonathan. Sí, doctor. Jonathan. Déjate ver. Listo, doctor. Déjate ver. Ahí ya estoy en cámara. Ok, Jonathan. Conclusiones de tu trabajo, del que están haciendo entre todos. Porque ojo, como yo soy antiguo profesor, pues yo sé que unos alumnos trabajan más que otros, pero el trabajo es para que lo hagan todos y para que las conclusiones sean de cada uno de ustedes, para que el aprendizaje sea de cada uno de ustedes. ¿Tus conclusiones cuáles son? Bueno, doctor, pues revisando su caso, eh, permítame acomodo mis
Mi caso, pero en relación con la teoría que hemos visto, ¿no? Perfecto, listo, doctor. Bueno, el Consejo de Estado al fallo, A ver, el Consejo de Estado, ¿por qué vas a hablar del Consejo de Estado? bueno, porque ellos fueron los que dieron el fallo a su caso, ¿no? ¿Y por qué ellos dieron el fallo? Eh, ¿Por qué ellos dieron el fallo? no, pues, no. No, eso es muy simple. Si tú no sabes eso, no has visto casi nada. Bueno, pues con respecto fueron varios casos los que se presentaron en cuanto a... No. ¿Por qué ellos dieron el fallo? ¿Por qué ellos decidieron sobre la pérdida de investidura? Jonathan, por ahora me toca ponerle un 2. Bastante nota te estoy poniendo. Porque tú no puedes dejar de saber que ellos, como organismo de la rama judicial, es el organismo competente para decidir de la pérdida de investidura. Entonces, si tú todavía no has entendido eso, es porque no has visto nada. Ponte a estudiar, ponte a estudiar, pero a estudiar de verdad, y el lunes aspiro que tú pases tu materia. Perfecto. No hay posibilidad de otra cosa. ¿Cómo dices? No hay posibilidades de que me pregunte sobre otra cosa en este momento. ¿Qué es el Estado? Bueno, doctor, el Estado es bueno, toda organización tiene una normatividad. Unas se derivan en mayor grado que en otras, ¿sí? Y decimos que no hay Estado sin derecho, de la misma forma que no hay derecho sin Estado. Todas las organizaciones tienen un Estado. Y que... No, todas las organizaciones... Un momentico, ¿cómo dices eso, Jonathan? Estás diciendo, todas las organizaciones tienen un Estado. No, tienes que ponerte a estudiar. Bueno, aproveche este curso para que aprendas algo, porque hasta ahora has avanzado muy poco. Dejémoslo ahí por ahora. John Sebastián Gutiérrez. ¿Yo puedo decirle algo? No, vamos a preguntar porque necesito examinarlos a todos. ¿Quién iba a hablar, Diego? ¿Cómo? Sí, señor, yo quería contestar que es el Estado, es una organización política, simplemente. Pero no solo eso, Diego. Sí, y quería porque también... organizaciones políticas hay muchas. Sí, por eso. Hay muchas. Es una organización política que es donde empiezan a hacer el Estado, y quería hablar más de la Corte Constitucional y de esto, para qué fue creada. Bueno, no, ya estoy preguntando, Diego, muy puntualmente sobre los temas. Listo, perfecto. Joan Sebastián Gutiérrez. Bien, don Evi, les llamo después de las 12 que estoy en clase, ¿listo? Me da pena. Listo, Lino, bueno, chao. John Sebastián Joan Sebastián Gutiérrez. Joan Sebastián Gutiérrez. ¿No está? Me toca ponerle 1. Joan Camilo Caro. Joan Camilo Caro. Sí, profe, es Juan Camilo. Ah, sí, Juan Camilo Caro. Ok, Juan Camilo.
Tus conclusiones sobre la combinación de la teoría y la práctica. Bueno, pues yo quiero Eso hablar es sobre... muy amplio, pero con algo bien dicho que diga sería suficiente. Entonces yo Eso quiero hablar sobre... ahí te estoy preguntando sobre toda la materia. Entonces Vale. tú escoges unos temas, unas conclusiones, cuáles aquellas que tengas más claras. Pues primero que su derecho fundamental fue ¿Cómo? violado. Su ¿Cómo? derecho fundamental No, un momentico. Te estoy haciendo una pregunta muy fácil de responder, porque te estoy dejando un marco muy amplio. Tus conclusiones sobre la materia, ¿cuáles son? ¿Puedo hablar sobre cualquier cosa? Un momentico. En otras palabras, ¿qué has aprendido? Bueno, sobre el poder político, que es una facultad de decidir sobre los asuntos comunes, así como pues, la facultad de establecer reglas, ejecutarlas y sancionar el incumplimiento de estas. Deja ver tu imagen porque estás leyendo. Estás leyendo. Pero bueno, profe, que tengo la cámara dañada. Pero estás leyendo. Tus conclusiones. Tus conclusiones. Regálame un segundo, arreglo la cámara, profe. Espere que tengo que mover aquí para que conecte bien. ¿Ahí ya? Sí. Tus conclusiones en tus palabras. Bueno, pues sobre el poder político, que es una facultad sobre decidir sobre sobre asuntos comunes. Es la facultad que se le da a una persona para establecer reglas, para crearlas, digamos, para sancionarlas si se incumplen. Primeramente, digamos, el poder político, digamos, radica en el pueblo, porque por medio, digamos, al ser el constituyente primario son los que, tienen la facultad, digamos, de reformar, pero también tienen la facultad de escoger quiénes son los que van a poder tener tal poder. Bueno, te he preguntado sobre conclusiones de la materia. Entonces, ¿qué puedes tú concluir de tu materia? En general. Sí. Bueno, pues de toda la materia y después de ver el caso, para mí la política es una actividad central en el Estado. Se relaciona, digamos, con muchas ciencias, influyendo en las personas y en la humanidad, en específico, digamos, en nuestro país, en toda la sociedad colombiana. He aprendido que pues, es necesario hacer una buena política para cubrir la necesidad básica del ser humano, bueno, no una de las necesidades básicas del ser humano, que es la buena organización. Para mí, digamos, el Estado debe como diseñar y aplicar un buen sistema político. Ponga siquiera 2 casos de combinación de teoría y práctica. Teoría y práctica. Con respecto a su caso. Sí, pues combine, para eso es el caso, para combinar la teoría con la práctica. Bueno, pues lo que le quería decir es que digamos que su derecho fundamental de proceso fue violado. ¿Por qué fue violado? ¿Por qué fue violado? Porque el artículo, no recuerdo, 182. No importa el artículo, sino el contenido del artículo. Por el artículo, ese se establecía que la pérdida de investidura era decretada por el Consejo de Estado, pues de acuerdo a la ley, ¿sí? Y cuando la solicitud de la pérdida de investidura fue emitida en marzo más o menos del 94,
el Consejo de Estado le dio trámite utilizando un procedimiento normal, ¿sí? Un procedimiento ordinario. Y el Consejo de Estado no podía hacer uso de este procedimiento ordinario debido a que faltaba que una ley previa que se dio hasta esta ley daba la disposición constitucional para la pérdida de investidura. Esa ley fue expedida hasta julio. Entonces, básicamente se violó porque el proceso, al hacerlo como un proceso ordenado, como un proceso ordinario, en ese momento pues no tenían no pueden usar ese trámite y eso hubiera quedado anulado, pero pues no lo anularon. Desde marzo Bueno, hasta ese punto está bien. ¿Cuál otro? Pues que el Consejo de Estado, digamos, no adolece de la falta de fundamento legal, porque según ellos ¿Cómo constaba, así no adolece? ¿Qué quiere decir con eso? No adolece de falta de fundamento legal. o sea, que ellos, al decir esto, me refiero a que ellos, digamos, sí tenían el fundamento legal supuestamente para haber hecho eso que hicieron en marzo, de marzo a julio. ¿Sí? No te entiendo qué quiere decir. O sea, lo que quiero decir es que ellos se escudaron en el hecho de que se basaron en una ley ya existente, ¿sí? En la ley misma, ¿sí? Y por eso a ellos no iban a esperar a que saliera la ley 144, creo No, que era. ¿No? no tienes claridad suficiente. Hable de las funciones del Estado. Pues es la principal organización política, jurídica y social que No, existe. señor, no, señor. Le estoy diciendo no que hable del Estado, sino de las funciones del Estado. Pues a eso iba como organizar. Pues sus principales funciones son políticas. Las desempeña a través de las ramas del poder político, también de los órganos y los funcionarios públicos. Te voy a poner un 3, que te hago un mal, pero siga estudiando porque yo le preguntaré el lunes y si no sabe alguito más, le bajo ese 3. Juan Camilo Cobo. Claro. Juan Camilo ¿yo Cobo. puedo hablar de este tema? Juan Camilo Cobo. No, voy a preguntar a todos los que faltan, por favor. Juan Camilo Cobo. Juan Camilo. Profe, creo que él se retiró. Bueno, pero me toca ponerle aquí una nota. 1 por ahora. Porque está en lista. Juan David Romero. Juan David Romero. Juan David Romero. Juan David Romero. Bueno. Juan Felipe Marín. Juan Felipe Marín. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, profe, gracias a Dios, ahí vamos. Bueno. A ver, Juan Felipe. Señor. Hablemos de la Constitución. Bueno, profe, debido por lo menos la Constitución, para mí en mi entendimiento, lo que he logrado apreciar durante... No eche carreta, no eche carreta. Al grano, por favor, Juan Felipe. Hable de la Constitución lo que sepa. Bueno, profe, la Constitución
que es uno de los tres temas para entender, o sea, la Constitución para mí es como, o sea, es un acuerdo de reglas de conveniencias. ¿Es que? Bueno, profesor, para mí, o sea, la Constitución tiene tres pilares fundamentales, de los cuales uno es el constitucionalismo, otro, el constitucionalismo global y el neoconstitucionalismo. Para mí esos Bueno, son... pero eso no es que tenga tres pilares la Constitución. ¿Qué Bueno, pasa? ¿Qué pasa? Un momento, lo he explicado muchas veces. ¿Qué pasa con el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, el constitucionalismo global frente a la Constitución? bueno, profe, o sea, para mí, bueno, para mí en mi forma de lo que he entendido durante la clase, lo que No recién eche me ha carreta, explicado, no eche carreta porque eso no. no, o sea, No, diga algo de lo que sepa si sabe algo del tema. o sea, ¿Qué entiende? para ¿Cómo entender, entiende? Un momento, ¿cómo entiende la Constitución? ¿Qué es la Constitución política del Estado? para mí la Constitución Política del Estado es el ente más importante para regir un Estado o para regir un país, porque todos los países... Un momentico, ¿qué quiere decir con eso? O sea, profesor, la Constitución es como la que dictamina las reglas que rigen un pueblo o en este caso el Estado. Ese es un concepto muy vago para un abogado. Yo les di mi concepto de Constitución y transcribí varios y bueno, tú nunca me has preguntado que no has entendido qué es la Constitución. Y si en un curso de teoría del Estado y de la Constitución tú no tienes una idea clara de la Constitución, pues simplemente estás perdiendo el tiempo. Ok, profe. Bueno, pues de pronto sí ha sido un concepto muy básico. No, es que no tienes un concepto de la Constitución. ¿Por qué el ordenamiento jurídico interno de cada estado depende de la Constitución? ¿Por qué el ordenamiento jurídico de cada estado? Porque es la que lo rige. La Constitución es la que rige todos los, como es la madre en sí de toda de las leyes a nivel de un país. Bueno, en tus palabras, ¿por qué es la madre Profesor, del resto del ordenamiento jurídico? En mis palabras, ¿por qué es la madre? Porque es, primero que todo, es la creadora de todas las leyes a nivel de un estado o en este caso Ella no las crea, ella no las crea. No, Con base en ella se crean las restantes normas. Con base en ella se crean las restantes normas. Te voy a colaborar hasta donde yo puedo hacerlo, colocándote un 2,5 a ver si de aquí al lunes tú eres capaz de aprender para pasar tu materia. Juan Sebastián Osorio. Juan Sebastián Osorio. ¿No está Juan Sebastián? Hay que ponerle un 1 si no está. Juliana Geraldine Castillo. Juliana. ¿Tampoco está Juliana? Juliana.
Juliana Geraldine Castillo Páez. 1. Karen Alexandra Ríos. Karen Alexandra Ríos. Karen. Ya, profe, ya, aquí estoy. Ok, Karen. Conclusiones del trabajo. Conclusiones. Sobre el poder político, ¿puedo hablar? Conclusiones del trabajo. No, profe, no sé cómo explicar. ¿No has participado? ¿Qué has aportado al trabajo que han hecho? Pues sobre las constituciones, la constitución política, poder constituyente. No, pero ¿qué has aportado primario. sobre esos temas? De manera concreta, ¿qué has aportado? Y si Por no eso, has aportado, la definición. ¿qué has entendido realmente? ¿Qué tienes claro del trabajo y de los puntos sobre la política, el poder político, el poder constituyente, el Estado, etcétera, etcétera? Bueno, sobre el poder constituyente, que no se refiere al poder primario, que crea el Estado de su constitución. ¿Sí? Sobre la política, que es una ciencia de la actividad social creadora a través de actuar de los seres humanos. Deja ver tu imagen. En el entorno del poder político. Déjanos ver tu imagen. Ya, que yo la tengo. Prende tu video. Ok. Ok. Sigue. Tu imagen. Digamos, tu imagen. Profe, ahí estoy. No, no te estoy viendo. Tu imagen. Sí, ahora sí. Entonces, el poder constituyente, está el poder constituyente primario, el poder constituyente derivado, el poder primario de los poderes, de los hechos políticos. ¿Y qué sabes de ellos? ¿Qué sabes de ellos? El derivado, pues, se refiere a la capacidad que tiene ciertos órganos del Estado para modificar una constitución. ¿Y cuáles son los órganos que modifican la Constitución? No sé, profe. ¿Qué libro estás leyendo? El suyo, profe. ¿Cuál de los míos? ¿Cuál de los míos? Pues yo estudié sobre lo que se sacó en el ensayo sobre su libro, profe. Ah, pero entonces no estás leyendo ningún libro. Sobre el ensayo, sobre lo que... Yo le dije que había que leer un libro, no importa cuál. Entonces, si tú no estudias en un libro, estás aprendiendo muy poquito. ¿Sobre cuál ensayo? ¿Cómo has participado en el ensayo? ¿Por qué no lo van a recibir? Pues se ha dado, pues, como definiciones sobre lo que nos ha explicado en clase. No, nada por las ramas. En concreto, ¿qué sabes, Karen? ¿Qué sabes de esta materia? No, profe, ¿Qué no sabes? sabría explicarle bien. No, profe, no sabría explicar. ¿Cómo? No sabría explicar. No, profe, no sé. ¿Por qué?
Tengo tengo definiciones sobre el poder constituyente, los poderes constituidos, primarios, sobre todo lo que se hablaba en clase. Hable de eso. Por eso, profe, está lo del poder constituyente derivado, está los constituidos que cumplen la voluntad del poder ¿Por qué constituyente hablamos primario. del poder constituyente? ¿Por qué hablamos del poder constituyente? ¿Por qué ese tema lo abordamos? ¿Por qué? Es el que crea el Estado y su constitución. Es la que, Y entonces, ¿por qué? es la que tiene la La facultad de pregunta reformar, es, ¿por qué hablamos de ese tema? porque es la que tiene la facultad de reformar. ¿No? Te estoy preguntando por qué hablamos de ese tema y tú dices es la que tiene la facultad. Por ahora te pongo un 2. Okay, profe. La última posibilidad la tienes mañana y el lunes. Listo. Caterine Alexandra. Caterine. Ponte a Buenos estudiar, días, que eso profesor. no tiene misterio. Caterine Alexandra. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Combine teoría y práctica. Es decir, hable de lo que quiera de la materia, pero combinando teoría y práctica. Ok. Bueno, profesor, leyendo el libro La justicia al servicio de la política, podía analizar todo sobre el poder político, que es lo que más puedo comprender allí que se está moviendo. Sabiendo que pues el poder político es una facultad que da para decidir, para establecer reglas, para ejecutarlas o sancionarlas, depende si por el incumplimiento, o es también el poder político es también esa manera de delegarle al pueblo, del pueblo delegarle al Estado para que lo represente, ¿sí? Entonces también vemos que el poder político es un ejercicio, y siendo que es un ejercicio, podemos ver que se mueve de distintas maneras. Se supone que el ejercicio del poder político debe ser ese poder para darle al Estado para que decida en su nombre, digámoslo así, pero para un bien común. Pero vemos allí que también el ejercicio de poder también se puede para obtener ganancias o para obtener favores o para fines personales. Allí es donde vemos que ese poder político, ese ejercicio de poder se ve como una manipulación, un abuso del poder con intereses políticos. Veía varios puntos en el libro donde nos dice que con base a acuerdos políticos, el presidente de la República pues no podía convocar a una asamblea, pero pues, y para reformar la Constitución, pero así lo hizo. Es decir, que ahí se mueve el poder político, o sea, como un abuso del poder. También vemos cuando la Procuradora General de la Nación exigía expedirle un acuerdo cuando se estaba haciendo algo del presupuesto, incluirlo en el presupuesto, pero ya el presupuesto se estaba ejecutando. Entonces, ahí vemos un abuso del poder político. Cuando ordenan investigar por enriquecimiento ilícito a su persona, a su merced, digámoslo así, también cuando lo llaman le investigan también por auxilios otorgados, cuando todos estos casos ya habían concluido también y cuando habían sido revocados de manera favorable. Vemos también un abuso del poder cuando la procuradora, mediante vías de hecho, sabemos que las vías de hecho son actuaciones fuera de lo legalmente establecido. Vemos ahí... A ver, te interrumpo y te voy a poner un 4 o 5 porque veo que has aprendido, ¿ok? Ok. Caterine Alexandra. Sí, señor. Segura. Kevin Arturo Rojas. Presente. Sí, señor. Kevin. Señor. Déjate ver. Déjate ver. Sí, señor. ¿Estás en compañía de alguien? Sí, señor. Ah, bueno, entonces sí tienes que usar tapabocas. Muy bien. Kevin.
Hablemos de la separación de funciones. Profe, realmente no. ¿Qué es la separación de funciones? Realmente no sé, profe. Si quiere le puedo hablar de otro tema. Pero ese es uno de los temas vitales. ¿Por qué no sabes de la separación de funciones? Pues en sí, en mi concepto es la separación de poderes, como el principio político. ¿Y qué es la separación de poderes? La separación de poderes, pues prácticamente es la consecución de unos mismos en altos fines del Estado. ¿Es la qué? Es las que están destinadas a la consecución de unos mismos y altos fines del Estado. ¿Qué quieres decir con eso? Pues o sea que prácticamente de ejercer un poder, pero pues o sea, tiene ciertos límites, ¿sí me hago entender? A ver, cuéntenos, ¿qué sabes bien de la materia? Lo de las funciones del Estado, que es Un la momento. legislativa, Bueno, la entonces ejecutiva. hable de las funciones del Estado. Pues las funciones del Estado pues son las legislativas, la ejecutiva, la administrativa, la Dijiste jurisdiccional. las legislativas. Sí, la legislativa, la ejecutiva o administrativa y la jurisdiccional. Cada una de estas está hecha para regir una regla. ¿Cómo así para regir una regla? Pues sí, o sea, como para ejercer y llevar a cabo una regla. No, eso es completamente equivocado. ¿De dónde sacaste eso? Pues de mis propios principios, o sea, de mis propios conocimientos. No, Yo lo entendí. los propios conocimientos hay que estudiarlos. Por ahora te voy a poner un 2. Bueno, sí, señor. Laura Catalina López. Buenos días, profesor. Sigo contigo en 10 minutos. ¿Ok? Listo, profe. Si les queda faltando Sí, señor. algo para coordinar del trabajo, coordínenlo porque ya hoy es jueves. ¿Ok?
Y la loca, chistosa. Don Diego, el micrófono. ¿Estoy interrumpiendo algo, muñeca? No, qué pena, don Diego, le digo por si entra el profesor. Disculpe de todas maneras. No, mi amor, no te preocupes. Estoy pendiente aquí de la clase, sino que iba a opinar algo con los compañeros. Y entró mi mascota, entonces le dije así, la saludé.
de las personas con discapacidad en la sociedad panameña ha sido muy importante, muy preponderante. Bueno. Antes de que se nos acabe el tiempo, hoy pregunto si hay alguna duda adicional en torno del trabajo. ¿Ninguna, mis queridos alumnos? Doctor, yo pienso que indudablemente habrá muchas dudas que estamos resolviendo a través de los comentarios que usted nos hace con las correcciones de las preguntas. Ajá. Entonces estamos esperando finalizar o ahondar un poco más en los temas para sacar en claro lo que se va a plasmar en el trabajo. Ok. Ok. Nelly va a preguntar algo. Nelly Acuña, que tiene levantada la mano, iba a preguntar. Sí, ¿me oyes, profe? Sí, sí, claro que sí. Sí, pues es que quería participar. Pues es que como ayer me preguntó y por problemas de internet, o no sé, no me escuchabas bien ayer. A ver, entonces un momentico a ver qué pasa con Nelly Acuña. Profe, pero hay varios que no nos ha preguntado nada. Sí, señor. Por eso voy entre hoy y mañana a terminar sin ningún problema. Y lo que quede pendiente nos queda el lunes. Y entre otras, le ruego el favor, cualquier cosa la resuelvo entre hoy y el lunes resuelvo todo lo que nos quede pendiente, porque ya tengo la experiencia, mis queridos alumnos, de que después empiezan, si hay algún reclamo hay que hacerlo el lunes, si hay algo pendiente hacerlo el lunes, después ya no resuelvo nada. ¿Ok? Para que tengamos eso completamente claro. Doctor, discúlpeme una pregunta. ¿Los que nos fue regular en el día de ayer, tenemos oportunidad para el día lunes o qué debemos hacer? No, mañana mismo. Mañana mismo para que el lunes sea lo que ya finalmente quede pendiente, pero mañana mismo, yo mañana sigo preguntando a todos los que van perdiendo e incluso a los que van bien, porque a los que van bien se les pueden bajar las notas porque no hayan seguido estudiando. Pero Nelly. debemos, doctor, pues discúlpeme, ¿debemos levantar la manito o usted nos llama? No, los voy a llamar a todos, no se Ok, preocupen. muchas gracias, profesor, gracias. Todos tienen oportunidad y les doy la última oportunidad entre mañana y lo que no alcance mañana, el lunes, ¿ok? Pues sí, profe, porque pues algunos como que quedamos así en shock y eso fue lo que no permitió como desempeñar mejor las ideas que uno tenía ahí. Ok, pero es que hay algunos que sí no han estudiado nada y no le han seguido el rumbo a la materia. Entonces tienen que hacer un esfuerzo grande hoy porque, bueno, yo suspendería lo que tenga que hacer y me pongo y estudio desde 12 del día a 10 de la noche, 9 horas estudiando. Una cosa de ese orden para aprender algo. Nelly Paola Acuña. Profesor, discúlpeme. Le quería hacer una petición. La petición radica en que si podría usted generar un día extra, como por decir el sábado o el domingo, unas horas extras, ya que como somos hartísimas personas, yo presiento que en los 2 días, el viernes y el lunes, no creo que vaya a poder volver a hacerle el chequeo a todos los compañeros.
tengo que hacerlo y por eso por eso me he limitado a preguntar. No, yo no puedo, entre otras razones, porque el sábado yo tengo que dictar una conferencia que es sobre el tema y que los voy a invitar a los que quieran asistir porque les va a servir mucho porque es tema del curso. Entonces, no podré hacer ninguna cosa adicional, sino preguntar muy puntualmente que les voy a dar esta posibilidad. Si yo pregunto sobre un tema y el estudiante al que le pregunte sobre el tema no tiene bien claro ese tema, pero me dice, no tengo claro ese tema, pero tengo claros estos y estos temas, pero no se pone a echar carreta, sino que efectivamente habla de los temas en concreto, entonces hasta ahí les valgo eso para darme cuenta de que vale la pena que pasen la materia. ¿Correcto? Muy bien, Nelly. Nelly. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Qué es el Estado, Nelly? Ok, es la principal organización esencial. A ver, política, deje ver su imagen. Eso. Aquí estoy, profe. Ok. ¿Qué es el Estado? Es una organización, bueno, la principal Está organización leyendo, esencial. está leyendo. No, profe, ya lo que me alcanzo a acordar. No, es utilizando tu cabeza. ¿Qué es el Estado? Es una organización política No siga social, leyendo, no de siga poder leyendo. dominante. Levanta tu cabeza para que yo me dé cuenta que no sigues leyendo. Eso. Utiliza tu cabeza. Un concepto del Estado. Bueno, pues el Estado somos todos conformados por una No, organización el Estado social. no somos todos. Eso no es el Estado. Por ahora tienes un 2. Okay. Ponte a estudiar. Profe, Ponte a estudiar. bueno, no sé, pues es que... Ponte a estudiar. Rodrigo Endara Sánchez. Rodrigo Endara Sánchez. Rodrigo. Sí, señor. Sí, señor. Déjame ver tu imagen. Ya un momento, profe. Ok, hablemos del Estado, Rodrigo. El Estado. Bueno. Pero un momento, profesor, que me estaban preguntando algo por acá, por otro lado. No, pero sin utilizar ayudas, es con tu cabeza. Bueno, el Estado esencialmente es político. El Estado pues cumple unas funciones que también son políticas y son desempeñadas por las ramas del poder público. Espere que se me cayó. Por las ramas del poder público. En este caso, pues las ramas del poder público es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos de control y el electoral. Sin embargo, pues estas funciones no se cumplen a cabalidad. Se debe hacer pues un control Pero político. ¿qué es el Estado? ¿Pero qué es el Estado? ¿Cómo entiendes el Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado. Bueno, el Estado entonces es una estructura institucionalizada de poder. Esta estructura está permeada por el ejercicio del poder político y se desarrollan diferentes ramas del poder público. Y también unos organismos de control, en este caso la Procuraduría, la Contraloría. Tienes 3,5. Sandra Milena Ariza. Sandra Milena Ariza. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. Eso. Sin leer.
Sin ir a leer, Sandy. ¿Ok? Sí, señor. Hablemos de las interacciones que se dan entre las ramas del poder público. Bueno, la rama del poder público legislativa es la que expide leyes. La rama del poder ejecutiva es la que administra y aplica la ley. Y la rama del poder judicial es la que administra justicia. Entonces, pues, digamos, lo que yo puedo relacionar con el caso es que, digamos, en el poder constituyente, en los poderes constituidos, el Consejo de Estado actúa como rama judicial. Él pertenece a la rama judicial y él es el que tiene como la competencia para pues, decir si se puede o no perder la investidura, que fue el caso del profesor. También son 6 funciones, las mismas 3 ramas del poder público y la función constituyente. Pues no sé si está bien así, profe, o bueno, la separación de funciones también se dice que pues el Estado debe estar como dividido en órganos, en organismos, en funcionarios, y que pues estos deben como actuar armónicamente porque y como coordinadamente y colaborándose mutuamente según el artículo. Más o menos. Tienes 3,5. Gracias, profe. Sandra Milena Vallejo. Sandra Milena Vallejo. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo estás, Sandra? Déjate ver. Eso. ¿Cómo te va? Ok. Bien, sí, señor. Tus conclusiones, las que quieras sacar sobre la materia, sobre los temas de la materia, lígalos, únalos, intégrelos. Doctor, pues mis conclusiones serían las siguientes. Primero, que el Estado, para el funcionamiento del Estado, es necesario que se complementen las diferentes ramas, como el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que la participación del pueblo o del constituyente primario es muy importante también para su ejecución, que la interpretación que dio el Consejo de Estado en el fallo que se dio en contra suya, pues no fue el apropiado, teniendo en cuenta que se aplicaron normas que no debían haberse aplicado o leyes que para el momento no habían sido, ¿cómo es que se dice? Censurar, no habían sido aplicadas, bueno, que también se decía que nadie se podía ser juzgado conforme a leyes preexistentes. ¿Qué más le puedo decir, doctor? No, creo que nada más por ahora. ¿Qué diferencia hay entre el Estado y la nación? ¿Qué diferencia hay entre el Estado y la nación? El Estado es el que, nación es todo lo que tiene que ver con territorio y Estado es todo lo que habla sobre la forma como... La nación no es lo que tiene que ver con el territorio. Entonces, tendría que ver también con la forma de cómo funciona o cómo... No. Bueno, por algo de lo que dijo antes le voy a poner un 3. Sara Inés Escobar. Sara Inés Escobar. Hola, profe. ¿Profe?
Déjate ver, déjate ver. Ay, ¿cómo quito esto? Ay, espera, profe, que es que no encuentro cómo quitar esto. Ya. Señor, A ver, Sarita, ¿cómo está, profe? ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Ay, muchas cosas, pero tengo nervios. No, carreta no. Tranquila. Siempre que nos preguntan sentimos nervios, pero si sabemos lo decimos. De modo que le he hecho una pregunta para que se luzca muy fácil. Bueno. Háblenos de lo que sepa muy bien. Bueno. Sin ir a leer, sin ir a leer. No, no estoy leyendo, no tengo nada porque ni sé leer de los nervios que tengo. Bueno, profe, yo quería hacer como una especie de comparación de... No empiece a echar carreta, no pierda tiempo en eso. Bueno, entonces... En concreto, ¿qué sabes? Bueno, lo del poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Que el poder constituyente es el que crea el Estado y le da su constitución. ¿Cómo se llama ese poder que crea el Estado y le da su constitución? El poder constituyente. ¿Poder constituyente de qué tipo? Primario. Ah, ok. También está el poder constituyente derivado, que ese sí es un poder constituyente, pero es limitado. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de reformar la Constitución, pero por medio de una asamblea, por medio de plebiscito. Por medio de plebiscito no se reforma la Constitución. Bueno, por medio de una asamblea constituyente. O un referendo o un acto legislativo. O un acto legislativo, sí, señor. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? También que están los poderes constituidos, que son la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, que cada uno, para esto debe haber una separación de funciones. Eso quiere decir que cada una se debe encargar de lo que le compete a cada cual, pero actuar armónicamente para llegar a un fin común. No sé qué más. No, pero es que son tantas cosas y ha dicho tan poquito. que a pesar de que el poder constituyente es un poder absoluto y primario, esto también queda limitado por los poderes constituidos, por lo mismo de las ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, porque ellas fueron también creadas por este poder, pero también le da límites para poder actuar, por así decirlo. No, qué enredo, qué enredo. Qué enredo. ¿Qué quieres decir con eso? Ay, es que estoy tan nerviosa. Que los poderes constituidos le limitan un poco el poder al poder constituyente. Ah, esa sí es una idea clara, pero ¿por qué lo limitan? Porque eso lo hemos explicado ahora muchas veces y esta mañana lo expliqué. Por la separación de funciones, profe. No, no es por eso. No es por eso. Por las ramas. Ay, no, estoy más nerviosa. Sí, por el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, profe. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el legislativo es el que hace las leyes, el judicial es el que las judicializa o las y las ejecutiva pues es el que ejecuta o administra la ley.
¿No sabes qué hace la rama judicial? Sí, es el legislativo, el que hace la ley, el judicial es el que la... Ay, estoy tan nerviosa que no sé ni qué decir. Bueno, 2,5 te voy a poner. Ay, no. Sergio Andrés Sánchez. Sergio Hola, Andrés profe. Sánchez. Sí, profe, aquí estoy. Déjate ver. Aquí, Ok. profe. Sí, ya te veo, Sergio. Las conclusiones del trabajo, ¿cuáles son? Fácil, profe, y son muy amplias. La conclusión principal es que los poderes constituidos, hubo una violación hacia el poder que constituido. Se puede concluir que el Consejo de Estado se extralimitó en sus funciones y se puede concluir también... ¿Por qué? ¿Por qué se extralimitó? Porque el Consejo de Estado, como poder constituido, no puede tomar las facultades del poder constituido primario. Del poder constituyente. Sí, profe, que en este caso es el primario. Ajá. Esas son mis conclusiones, profe. ¿No más? No, también le puedo ampliar, profe. También en cuanto a la tutela que se instauró, se puede también ver que era la última instancia que se tenía en este caso, o la única que había, y que en este caso también hubo la violación del debido proceso, hubo una violación al debido proceso por parte del Consejo de Estado, toda vez que pidió un requisito que no era necesario ni estaba en competencia, ya que en este caso la Constitución no lo exigía. ¿Cuál es ese requisito? Era de pedir unas certificaciones que no tenía que pedirlas. Eso no fue en el Consejo de Estado, sino en la Contraloría. No, sí, profe, fue en la Contraloría, que se pidieron las certificaciones y no eran competentes para pedirlas, o no estaba contemplado que se tenían que pedir. ¿Qué más? ¿Qué más, profe? ¿Qué más puedo, de conclusión? ¿Qué más puedo concluir? Bueno, que hubo la violación del debido proceso, que cuando se piden las certificaciones... Te voy a poner por ahora un 3,2. Eso, profe. Gracias, profe. Yurian, no, un momentico, alguien que... Yurian, Omar Ortiz Lozano. Omar Ortiz Lozano. Profe, ¿yo por qué no? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Bien, profe, gracias. Ok, Omar. Hablemos del constitucionalismo. El constitucionalismo. Pues es el conjunto de ideas y pautas del comportamiento según se puede generar los movimientos políticos y las bases para la Constitución. Bueno, ahí está más o menos claro. Siga, ¿cuáles son los principios esenciales del constitucionalismo? Los principios del constitucionalismo son la separación de funciones, sí. La soberanía del pueblo y el control constitucional. Omar. Señor. Omar Ortiz. Sí, señor. Omar Ortiz. Le voy a poner un 5. Gracias, profe.
Profe, ¿puedo No, hacerle? no se duerma porque antes de que finalice la clase le puedo zampar un 1 o un 0. No, profe, tengo una duda. A ver si usted me puede... No, pero ahora no. Después de que termine de examinar, si me alcanza el tiempo, no he hecho sino resolver dudas. Pero... No, es algo frente al tema de su caso que me ha llamado la atención y es frente al tema de la doble instancia. ¿Por qué en estos casos no hay doble instancia y eso acaso constitucionalmente no vulnera los derechos de la persona que, digamos, no tiene la oportunidad de defenderse y eso la Constitución no habla de que sí debe haber una doble instancia en todos los casos, como ha pasado ya en otros casos? Claro, pero se estaba violando eso. Pero no me le extiendo porque voy, si después de que termine todo, porque no he hecho sino resolverles dudas, si después de que termine todo y nos quede todo listo, alcanzo a resolver más dudas, lo hago con mucho gusto, ¿ok? Astrid Lorena Murcia. Astrid Lorena Murcia. Astrid. ¿No está Astrid? Astrid. Tiene un 1. Carlos Alfonso Reinel. Carlos Alfonso Reinel. Carlos Alfonso Reinel. Otro 1. Carola Carolaín Dayana. Carolaín Dayana. ¿Tampoco? Otro 1. Cristian Giordani Barón. Cristian Giordani Barón. Profe, aquí estoy. Ok, déjate ver. Eso. ¿Por qué el poder constituyente derivado es un poder constituyente constituido? Es un poder constituyente constituido puesto a que lo constituye o es derivado del poder constituyente primario. Eso es así, pero no es la respuesta. La pregunta es ¿por qué el constituyente derivado es un poder constituyente constituido? Le ayudo. Constituyente porque reforma la Constitución. ¿Constituido por qué? Porque es derivado del poder constituyente primario. Es derivado del constituyente primario, eso es cierto. Sí, señor. Pero no da la respuesta. El poder constituyente derivado es constituyente porque reforma la Constitución. ¿Y constituido por qué? No, profe, pues porque tiene que reformar la Constitución de acuerdo con el procedimiento y los requisitos que le ha señalado el constituyente primario. Bueno, digamos que no le resolví el concepto, pero pues sí tenía claridad de que por eso le decía que era derivado del poder constituyente primario. Sí, porque, señor. Así como los poderes constituidos cumplen o tienen la obligación de cumplir la voluntad del poder constituyente primario y del derivado, entonces asimismo el poder constituyente derivado tiene también por objetivo cumplir la voluntad del poder constituyente primario. Eso está bien. No me dio la respuesta, pero tenía la idea. Muy bien. Tenía una idea colateral conexa con esa.
señor. Yo le dije un día que la Constitución se debía reformar no a través de referendo, sino a través de asamblea constituyente. ¿Por qué? No a través de referendo, sino a través de asamblea constituyente. ¿Tienes claro? Yo se lo di los... No, la verdad no lo tengo claro, profesor. Prefiero ¿La ser puedo responder? honesto. ¿Cómo? ¿La puedo responder? ¿Quién habla? Cristian Guevara, señor. Respóndala. Profe, porque usted... Aló, profe. Porque usted nos explicaba... Yo prendo la cámara, bro. Usted nos explicaba que para reformar la Constitución se tienen que tocar diferentes temas, muchos temas, y en un referendo no se le puede explicar a toda la comunidad o a toda la ciudadanía cada uno de los temas tienen que reformarse, lo cual haría que la reforma a la Constitución se fuera incoherente y tuviese que en un futuro volver a organizarse. Sí, eso no está completa, pero es la idea clara. Sí, señor. Un momentico, voy a ver cómo estás tú, Cristian Guevara. Cristian Guevara. Sí, tiene un 3, un 4. Y le voy a zampar ahora un 5. Gracias, y Cristian Barón, profe. ¿Cómo? Y Cristian Barón. A ver, siga Cristian. Sí, dije que no tenía claridad respecto a la respuesta. Sin embargo, las asambleas constituyentes son las únicas que expiden la nueva Constitución. Las que pueden... las que pueden expedir unas nuevas o reformarlas. Profe, yo puedo complementar, Jesús. Pero ¿por qué no dejan que el compañero termine de responder Sí, y terminar su interrumpan. Yo bien nervioso y ustedes acosan. Sí, a él es el que le están evaluando y faltamos personas que no nos han Sí, eso falta de respeto porque estamos con Cristian. Iba bien, okay. Cristian, sí. Estoy con Cristian. Cristian. Sí, señor. Sí, ya te expliqué lo que alcancé a recordar. Cristian Barón. Sí. Cristian Guevara, que se me hizo ahora. Cristian. Profe, pero está hablando el compañero, ¿no? ¿Es Cristian Guevara o Cristian Barón, señor? Cristian Barón, ok. Le veo criterio, no me respondió directamente ninguna de las preguntas, pero estaba por donde era. Le voy a poner un 3,5, Cristian. ¿Puedo subir la nota de pronto haciéndome otra pregunta, profe? Sí, se la hago después. Bien, siga estudiando. Yo entre mañana y el lunes les puedo preguntar a todos. Puedo hacer una pregunta para todos. Vale, profesor, muchas gracias. Profe, una preguntita. Buenos días. Buenos días, profe.
No. Profesor, ¿tiene el micrófono apagado? Luisa Hernández. Luisa Hernández, bachiller. Tiene 1. Profe, pero no había escuchado que me había llamado. Yo sí estoy presente. ¿Luisa? Sí, señor. Ok. Luisa, ¿en qué consiste la soberanía del Estado? ¿La soberanía del Estado? Sí, señora. No, profe, la verdad no tengo claro en qué consiste. Debieras tenerlo muy claro. La diferencia entre el Estado y la nación. Por ahora tienes un 2. Profe, qué pena, ¿puedo decir la diferencia? ¿Y por qué antes no podía? No, es que yo soy Juanita, no soy Luisa, soy Juanita. No, porque si no, no voy a terminar. Pilar del Socorro Suárez, no, ya un momentico. Jamie Fernanda Manso. Jamie Fernanda Manso. Jamie Fernanda Manso. Sí, señor. Deja ver tu imagen, Jamie. Profe, es que estoy en computador de mesa, mi computador no tiene ¿qué? Cámara. Ya, bueno, ok. Hablemos de los elementos del Estado. Los elementos del Estado, hablemos de los elementos del Estado. ¿Qué pasó? ¿Sí me estás escuchando, profe? No, no has hablado. ¿Me escuchas, profe? Es que tengo problemas del audio. Los elementos, pues tengo entendido que los elementos básicos son, el primero creo que es el posee el gobierno, que es un poder político. No, el gobierno no es elemento del Estado. Bueno, entonces el primero, el primero posee el gobierno, el segundo creo que tiene un pueblo. El gobierno no es elemento del Estado. Bueno, entonces creo si no estoy completamente segura, creo que es el pueblo, el territorio y el ejercicio del poder. Y el poder. Por ahí sí es. Hable de ellos. ¿Del pueblo, el territorio y el ejercicio del poder? Sí. Ya, un momento, profe, que es que tengo el computador medio loco. No, ¿y para qué tienes que utilizar el computador ahí? No, que como lo tengo de mesa y es prestado, no me está funcionando bien. No, pero ahí te estamos escuchando bien. Bueno, tengo entendido que el pueblo es un elemento del ser humano, que se puede decir que es... No es el pueblo el elemento del Estado, es la población. Bueno, que hace referencia a todas las personas que también se encuentran dentro del territorio. Sí, por ahí sí. Y tengo entendido que también el territorio es el espacio físico, o si no también es como el área geográfica. Ajá. Y el ejercicio del poder, creo que es no estoy tan segura. Eso debiera tenerlo muy claro, le voy a poner un 3.
Mucha nota. Bueno, mañana continuamos. Que le rinda, puedo preguntarles a todos, así como ayer le pregunté a alguien que tenía un 5.